Bienvenidos a esta sexta sesión de Efesios. Hoy compartimos los versos 4 al 16 del capítulo 4. Voy a leer la versión NBI, pero voy a leer aquellos versículos que quiero profundizar un poco o compartir una idea principal con ustedes. Verso 4 dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Muchas veces nosotros decimos o hemos escuchado esta frase de que todos portamos algo en nosotros de Jesús y que la iglesia necesita recibir eso que Dios ha depositado en nosotros. En este capítulo de Efesios vamos a ver un poco cómo darle contenido a esa frase, pero quiero antes de eso poder seguir esta forma en la que Pablo compartía cada vez que hablaba de los dones y recordarnos que así como partimos los primeros 3 versos del capítulo 4 hablando del carácter, haciendo un paralelo incluso con el fruto del Espíritu Santo, Pablo siempre hablaba de que el carácter es más importante y también cerraba siempre diciendo que el vínculo perfecto que da el contexto y el fundamento a esto es el amor. Entonces, el carácter y el amor son más importantes que los dones. Eso es muy importante para tenerlo en perspectiva cuando hablamos de este tema. En estos versículos, Pablo comienza señalando esta lista poderosa de todo lo que es uno, diciendo además que hay un solo cuerpo para transmitir que no podemos tomar unas cosas de esta lista y desechar otras. Así como todas estas cosas son uno en su conjunto, representan también el único evangelio en el que hemos creído. Quiero leer de nuevo eso. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Este es el evangelio, es uno solo. Nosotros podemos abrazarlo o rechazarlo, pero no parcializarlo, ni matizarlo, ni tomar una parte o un porcentaje. No podemos quitar ni añadir nada de este evangelio. Haciendo referencia a este único evangelio es que él introduce luego, ¿cierto?, el tema de los dones. Hay listas célebres de dones en Romanos 12 y también en 1 Corintios 12. Es muy interesante advertir que en estos otros 2 pasajes también Pablo va a decir una y otra vez que es más importante el carácter del cristiano, el fruto del Espíritu Santo y el amor, que los dones mismos, que es la capacitación sobrenatural que Dios nos da para llevar a cabo la tarea del Evangelio. Los dones, sí, aunque no voy a reparar en el detalle de cada uno de ellos por un tema de extensión, debemos decir que son una gracia dada por el Espíritu Santo a sus hijos para la edificación de la iglesia con el propósito de que lleguemos a conocer plenamente a Jesús y ser como Él. Conocer nuestros dones, obviamente, la porción que portamos de Cristo cada uno de nosotros, no es como ponernos el sombrero de Harry Potter, ¿cierto? Y que por un acto mágico se nos diga qué don poseemos, sino que es algo que ocurre en la intimidad de nosotros con Dios, pero particularmente es algo que ocurre en la medida que nosotros caminamos con otro, en la medida en que nosotros servimos, en la medida en que nosotros hacemos comunidad. Todas estas cosas ponen énfasis en que no basta participar de cultos de manera pasiva en donde solo nosotros recibimos, sino que necesitamos participar de espacios en los que también nos demos a conocer y podamos compartir vida. Desde este punto de vista tenemos que entender que tener un don es como tener una super herramienta de la mejor marca multifuncional, pero guardada en un cajón o no saber usarla. Por más super herramienta que sea, si nosotros no la sacamos del cajón o no sabemos usarla, no va a ser para nosotros de ningún provecho. El que Dios además haya escogido esta manera para edificar a sus hijos a fin de que lleguen a ser como Jesús, apunta a que está en su corazón el que nos necesitemos unos a otros. No nos dio dones para que compitamos entre nosotros, tampoco para determinar quién es más aprobado o a quién Él ama más.
No son superpoderes y no son una evidencia de que seamos mejores o más maduros espiritualmente. De hecho, hay algo curioso acerca de los dones. Si Dios te dio el don de orar por los enfermos y que sean sanados, tú puedes orar por un enfermo y que se sane y no estar llevando una vida íntegra, porque son una manifestación de la gracia de Dios. No son un indicador de cómo estamos espiritualmente. Sí es cierto que podemos crecer en el ejercicio de los dones, hacerlo mejor conforme vamos madurando, pero lo que realmente implica que lo hagamos mejor no son solo sus efectos o que funcionen, sino que seamos aprobados por Dios siendo íntegros. Si quieres que otros vean que eres maduro espiritualmente, preocúpate de manifestar el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Preocúpate de cultivar el carácter de Jesús. Sé humilde, sé obediente, ama con todo tu corazón y procura servir a otros. Si quieres conocer y usar tus dones para honrar a Dios y edificar el cuerpo de Cristo, tienes que disponerte a amar y caminar con otros para dar lo bueno que Dios ha depositado en tu vida y tomar también aquello que Dios ha depositado en la vida de otros. No necesitamos solamente a los líderes o a los pastores o a los ministros de alabanza o a la gente vistosa y conocida con un nombre, sino que nos necesitamos todos unos a otros, porque esto es lo que le ha agradado a Dios, que seamos uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Por eso termina este pasaje diciendo en el verso 15, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Cada uno de nosotros somos miembros de este cuerpo y también ligamentos. Juntos sostenemos y damos soporte a este cuerpo en el que Cristo es la cabeza. Por eso nos necesitamos unos a otros.